vivir en agradecimiento. Ser gente que demos las gracias, primeramente a Dios, porque pocas personas valoran la vida que Él nos da, la salud que Él nos da, el tener un plato de comida sobre la mesa, el tener un techo que te cobije durante la noche. Cuando uno ve en la semana, como en la televisión, cómo el ayuntamiento está abriendo lugares de albergue, porque todavía a día de hoy y cada vez más hay gente que duerme en la calle. Su mente desorientada, su corazón desorientado y no tienen ni rumbo, pero sin embargo tú y yo tenemos un techo que nos cobija y un plato para comer. Jóvenes que estáis estudiando y pensáis, madre mía, mañana lunes otra vez, y los exámenes, ¿pero por qué? Y sabes, hay gente que no tiene oportunidad de educación, de que les ofrezcan una educación. Viendo en esta semana un documental acerca del país de Nicaragua, un país precioso, hermoso, con una naturaleza y con realmente una capacidad económica tremenda, pero es un país en una pobreza máxima. Y había un niño trabajando en un mercado con sus padres en una carnicería vendiendo carne, pero la carne que se vende allí está puramente expuesta a los animalitos, incluso las viandas se las están quitando para venderlas. Y le dice la reportera, ¿cuántos años tienes? 13 años, dice el niño. ¿Y vas a la escuela? Y el niño dice, no, todavía no. ¿Qué estás trabajando con tus padres? Sí. Y le dice la reportera, ¿y soportas este olor todo el día? Porque quitaban vísceras y viandas de los animales para luego venderlos. Y el niño decía, sí, como diciendo, es lo que me ha tocado en la vida. Y no valoramos, iglesia, que tú y yo tenemos opción a una educación. La educación amplía tu mente, tus conocimientos, desarrolla tu cerebro, hace que pienses. Hay gente que dice, no, la vida me enseña. La vida enseña una parte, pero el conocimiento Dios nos lo dio para que estudiáramos, aprendiéramos y nos preparáramos en la vida. Y lo que para ti es una lata, sin embargo, es el mayor de los privilegios, el poder recibir una educación y poder desarrollarte en la vida, el poder comer, incluso el vestido que llevamos puesto. ¿Sabes que quien cose esos vestidos son en países asiáticos y en países con una pobreza absoluta? Hace 2 años se derribó una empresa textil con 1.500 personas dentro, porque la infraestructura de esa empresa se cayó y 1.500 personas murieron. Y todavía en el suelo, después de 2 años, había etiquetas de las marcas que tú y yo compramos hoy en día. Y vistes, y cada día te pones una prenda y no nos damos cuenta que quien las está haciendo en su país de origen vive apenas en una chabola, en un colchón tirado y gana 30 euros mensuales. Iglesia, y no somos agradecidos porque damos todo por hecho. Pensamos que el día a día todo nos lo hemos merecido, nos lo hemos ganado, pero es sumamente importante dar las gracias y vivir en agradecimiento continuo y constante a Dios y a nuestro prójimo. Aun cuando tú vas a un restaurante y una persona te sirve, muchos dicen, es su trabajo, que lo haga bien. Es su trabajo, pero te está sirviendo en amor y en respeto. Agradéceselo. Incluso tus padres, cuando preparan la comida o la cena, te lo dan todo. Gracias. Pero ¿por qué me tienes que dar las gracias? Me dice mi madre muchas veces, hija, es tu casa. Gracias, porque esas manos que lo preparan, el amor con que se preparan las cosas, hermanos, es una actitud de corazón, es una manera de vivir que honra a Dios y a las personas que te rodean. El mismo Jesús
El día de la Pascua, cuando fue a tomar la Santa Cena, dice que tomó el pan, lo bendijo y lo repartió a sus discípulos. Y tomando la copa, la bendijo y dio gracias. Y dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Lo bendijo y dio gracias. La palabra agradecer viene del latín. El sufijo a significa hacia, porque el agradecimiento es Gema, gracias. No, es hacia, se produce hacia el prójimo, se produce hacia Dios. Agradecer viene del a, hacia. Gracia, que es gratia, es el agradecimiento, el reconocimiento por lo que una persona o alguien te hace y tú se lo devuelves. Y ecer es el verbo que está hablando del tiempo y del momento, agradecer en el momento y dar gracias en el momento por lo que alguien te ha hecho o por el favor que te ha reportado, siempre en el reconocimiento y en el dar valor. Gracia también es alabanza y honor, y con el tiempo se tradujo en ese sentir de agradecer y de demostrar y de honrar algo que te han hecho, un favor que te han hecho. Así que el agradecimiento es hacia los demás, en el tiempo oportuno en que alguien está haciendo algo por ti. Y en estos tiempos, Iglesia, es algo de lo que esta sociedad adolece y mucho, porque piensa que lo que tiene es porque se lo merece, porque yo tengo, porque yo valgo, el ego es lo peor que el hombre puede desarrollar, porque el ego es el yo mismo, porque me lo merezco, porque yo lo necesito, porque yo lo quiero, porque a mí me gusta, el me, a mí, el yo, y de ahí surge egoísmos, codicias, y no hay nada peor que el egoísmo, la codicia, que se traduce en queja. Y la queja destruye al hombre. Pero esto todavía no lo desarrollo. Ven conmigo a Colosenses 3:12, porque viendo la palabra del Señor está repleta de actitudes, de acción, de gracias. De hecho, vamos a tomar de referencia el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, ya solamente el sistema de ofrendas y de sacrificios a Dios, hay un apartado que son las ofrendas de paz, es la reconciliación. Cuando en el Antiguo Testamento se ofrecían ofrendas en holocausto para el perdón de pecados del pueblo de Israel, había una parte que era acción de gracias y las ofrendas de paz. La acción de gracias era el agradecimiento por cuánto Dios estaba perdonando los pecados del pueblo. Y cuando hablamos del pueblo hablamos a nivel general, pero yo me gusta mirarlo a nivel particular. Es que Dios me perdona mis pecados y mis ofensas. Y una forma de entrar en reconciliación y en paz, las ofrendas de paz, la reconciliación entre Dios y el hombre, luego son acciones de gracia. Pero en Colosenses 3:12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y lo siguiente que dice: y sed agradecidos.
El apóstol Pablo está dando una serie de normas a la iglesia de comportamiento y de una conducta cristiana, y está primeramente diciendo que mi vestidura, y no habla del aspecto físico, sino mi vestidura interior, cómo yo interiormente me visto, y está diciendo: santos y amados, vestíos de entrañable misericordia, tener misericordia, de benignidad, tened paciencia unos con otros, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. ¿De qué forma tengo que perdonar? De la misma forma en que Cristo te perdonó a ti y a mí, de esta misma forma yo tengo que perdonar. Y habla de paciencia entre unos y otros. Habla cuando a nivel congregacional trabajamos unos con otros y a veces tenemos diferentes maneras de pensar o de actuar. Dos personas que a lo mejor se ponen a servir en un área y una dice: pues yo haría esto, pues yo haría esto otro. Y sin embargo, Dios dice: buscad esa unidad en la iglesia, en los trabajos. Dios está hablando que tengamos paciencia, que aprendamos a soportarnos unos a otros, que aprendamos a perdonarnos, pero perdonarnos a la manera de Dios, no a la manera de este mundo. Porque a la manera de este mundo es: yo te perdono, pero tú me las pagas. Yo te perdono, pero arrieros somos, en el caminito nos encontraremos. Este es un dicho muy español. Decir: sí, sí, tú me lo has hecho, pero tú espérate que el tiempo va a avanzar y en algún momento tú me la devuelves. Pero esa no es la manera de Dios. El Señor está diciendo: como Cristo te ha perdonado a ti, ¿hay algo que Dios te haya dicho: mira, de todo lo que tú haces en tu vida, todo esto queda saldado, pero que sepas que esto es un punto en negativo? Cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, ahí mueren todos tus pecados y todas tus ofensas. Y delante del Señor, delante del Padre, todo tu expediente está limpio. Y no hay ningún error que no quede saldado por la obra de Cristo en la cruz. De la misma forma que Cristo hace conmigo borrón y cuenta nueva, donde Dios me dice que no hay sentencia en mi contra, sino que la sentencia es a mi favor. De la misma forma, tú y yo debemos de perdonar a aquel que nos ofende. Y sobre todo, vestíos, y que el vínculo sea el vínculo del amor de Dios en nuestras vidas. Para terminar diciendo: y sed agradecidos. Sé una persona que agradezca, que dé gracias, que viva en agradecimiento por lo que Dios te da y por lo que las personas a tu alrededor te bendicen. Cuando hoy en día tú das las gracias a alguien, en estos días yo en mi trabajo estoy formándome en un área que desconozco por completo. Y cuando termina la última parte y mi compañero se tiene que marchar, yo le digo: mira, gracias por tu paciencia, gracias por el tiempo que empleas, gracias por tu buen carácter. Y ya el muchacho se veía tan apabullado: vale, Gema, vale. Porque la gente no está acostumbrada a que tú valores el buen hacer, el buen corazón, la buena actitud. Valóralo, vive en agradecimiento. Es que es mi marido, si él ya lo sabe, pues no le tengo que dar las gracias. Sé una mujer que agradezca todo lo que tu esposo hace por ti. Mujer, valora todo lo que tu esposo hace por ti. Esposo, valora todo lo que tu mujer pudiera hacer por ti. Yo valoro lo que mi hermana hace por mí. Cada uno a quien tenga a su lado, cada uno de quien te rodees, vive en agradecimiento y en amor. No des por hecho las cosas. Las cosas se hacen porque hay un esfuerzo de por medio. Y está hablando de paciencia, Pablo está hablando de perdonarnos, Pablo está hablando del vínculo del amor para ponerle el sello: y sed agradecidos. Ahora ven conmigo a Primera de Tesalonicenses
Primera de Tesalonicenses 5:12. Vamos allá. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Y ahora viene: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí la palabra del Señor. Y está hablando: reconoced a los pastores y líderes que están entre vosotros y que muchas veces en esfuerzo y en responsabilidad se predica la palabra del Señor, y está diciendo haya un reconocimiento, pero también está diciendo amonestad a los ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Un ocioso es el que deja pasar el tiempo en su vida y no hace nada. Hay otro refrán español que dice: gente parada, malos pensamientos. Y el ocioso es aquel que está dejando pasar las horas en el día y no tiene una ocupación, no tiene una meta, no tiene realmente cada día un querer hacer y estar verdaderamente ocupado en algo. Y está diciendo amonestad a los ociosos. Pero también nos estaba diciendo alentad a los de poco ánimo. Va a haber personas a tu alrededor. Hay gente que tiene el ánimo siempre 100%. Hay gente que tiene su ánimo, depende de las circunstancias, a veces un poco caído. Y el apóstol está diciendo, y el Señor nos está diciendo: mira, al que tú ves que está ocioso, al que sabes que está todo el día viendo la tele, que está todo el día entretenido en redes sociales, y aquí hablo a toda la iglesia, cuidado con las redes sociales, porque tú no te das cuenta y se te pasan las horas ahí metido. O no te das cuenta y todo el tiempo el televisor y programas, y está diciendo amonesta a los ociosos, anima a los que tienen poco ánimo y sostened a los débiles. ¿Alguna vez has dicho: Señor, estoy harto de la familia, harto del trabajo, harto? A veces llegas a ese punto, a lo mejor de estrés, que uno dice: es que no puedo más. Pero Dios está diciendo: sostened a los débiles. Y en medio de todas estas circunstancias dice: dad gracias en todo. Señor, pero estoy entre que estoy amonestando al ocioso, entre que estoy levantando al débil, entre que estoy animando al que tiene poco ánimo, entre que estamos aquí y allí. Y Dios dice: y dad gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios ahora mismo y en este tiempo que nos ha tocado vivir. Dad gracias a Dios. Iglesia, quien está escribiendo esta carta, Colosenses y Tesalonicenses, es un hombre que está escribiendo desde la cárcel. Pablo estaba preso en la cárcel y él está diciendo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, alentaos unos a otros, ayudaos unos a otros, y a todo esto, y dad gracias, y sed agradecidos. ¿Qué está diciendo? No haya queja en medio vuestro. Porque al final, el mirarte solamente a ti mismo, a mí, a mis circunstancias, a mi yo, hace que entre en una vida de queja, y la queja es resentimiento, estar resentidos y dolidos con Dios, con la vida, con mi prójimo, y al final la queja consume nuestras fuerzas, iglesia. Sed agradecidos, vive en agradecimiento. Pablo también dice: os ruego que hagáis rogativas, peticiones y oraciones, todo con acción de gracias. Pero no dice: orad, quejaos a Dios. No. Hay un dicho que dice:
Si un problema tiene solución, ¿por qué te quejas? Si un problema no tiene solución, ¿por qué te quejas? Y tiene su lógica. Si hay algo que tiene solución, ¿por qué te quejas? Si Dios va a traer la solución, si hay solución. Si un problema no tiene solución, ¿para qué te quejas? Te va a dar igual. O sea, la queja no ayuda, el resentimiento no ayuda. Es mejor una vida de agradecimiento y es mejor dar acción de gracias y clamar a Dios en medio de toda situación. Quiero ponerte un ejemplo porque esto se ve más claro cuando está puesto en una vida real y se traduce en una experiencia real. Ven conmigo a Números 11. Números 11, vamos a leer y aquí van a ver dos enseñanzas. Una para el pueblo de Israel y otra para Moisés. Ambos dos entran en queja y es una queja en cadena, porque si hay algo que sucede es que la queja es contagiosa. Es lo mismo como cuando tú estás en un círculo de trabajo o de amistades. Si hay alguien que empieza a quejarse, pues esto no sale bien, porque estos programas no funcionan, porque esto es un tal cual. Es un efecto dominó. Empieza uno quejándose y termina todo el equipo quejándose de todo. Cambiamos el ambiente cuando vivimos una vida de agradecimiento y le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Años atrás, cada vez que te levantabas al trabajo, decías, otro día más de trabajo. Pero viendo la que está cayendo y cómo la situación económica cada vez se estrecha más, cuando tú te levantas cada mañana con tu trabajo, uno dice, Señor, gracias, y que dure. Señor, gracias, y que lo mantengamos. Como podamos, pero que lo mantengamos. Unas veces más, otras veces menos. Habrá empresas que hagan recortes, pero, Señor, mientras haya un plato de comida en la mesa, Señor, gracias. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a dar todo lo que yo tengo que dar. Porque, iglesia, si queremos un sueldo a fin de mes, el trabajo es que yo cambio mi esfuerzo a cambio de una retribución dineraria. No pensemos que el dinero nos llueve de los árboles y que yo, con hacer acto de presencia en un trabajo 8 horas, yo voy a recibir una retribución. El trabajo, y esto yo lo di en derecho laboral cuando me tocó estudiar y tenía un profesor muy duro y él decía, ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Decidme, ¿qué es trabajo? Tu esfuerzo a cambio de dinero, esfuerzo mental, esfuerzo físico, pero yo ofrezco 8 horas de mi vida donde yo no me voy a entretener, donde yo no voy a estar ociosamente parada, sino que yo con mis manos, con mi mente, en mi esfuerzo, yo te voy a ayudar a ti, pero tú al final de mes me vas a retribuir. Y esto es lo que toda persona debería de saber también. Amén. Ser gente trabajadora, ser gente bien dispuesta, iglesia, y sea Dios bendiciendo nuestras vidas, pero entremos en una vida de agradecimiento y no de queja. Números 11:1 dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla del culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has hecho? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Empieza el pueblo de Israel con queja, y Moisés termina también con queja delante de Dios. Va a haber una diferencia importante, y es que Moisés eleva su queja a Dios, pero el pueblo entra en murmuración y en queja. Y ahí es donde radica la respuesta de Dios al pueblo y la respuesta de Dios a Moisés. Porque una cosa es que uno esté dolido, resentido con Dios, pero al fin y al cabo tú elevas tu queja delante de Dios. Y otra cosa es hacer como hizo el pueblo, que entró en murmuración. El murmurar es hablar por lo bajini. Es no decir las cosas frente a frente, sino al final, como termina mucha gente o como terminamos muchas veces en error, por lo bajini, comentando: es que esto ya no hay que lo aguante más, pero tú has visto esta situación. Y todo el mundo murmurando. Mientras que Moisés, escuchando la queja del pueblo, Moisés eleva su queja a Dios. Hay una primera parte, y es que Dios escucha el murmullo y la queja del pueblo de Israel, pero un pueblo que había visto las maravillas de Dios, un pueblo que Dios había abierto delante de él el mar Rojo, un pueblo que había visto cómo todo el pueblo egipcio padecía plagas, mosquitos, langostas, ranas, lloviznas. El pueblo de Egipto estaba completamente lleno de plagas, y ellos que vivían también en Egipto, Dios les libró en todo momento de esas plagas. Cuando salen de las 400 años de esclavitud y comienzan a transitar en el desierto, dice la Escritura que ni sus ropas se deterioraban ni su calzado se rompía. Dice la Escritura que había una nube que les daba sombra durante el día, una columna de nube y una columna de fuego en la noche que les guarecía del frío. Dios estaba con ellos, Dios les había dado el maná. ¿Y cómo explica el sabor del maná y el color del maná? Eran como hijuelas de miel, un alimento bueno. Pero dice la Escritura que comienzan a murmurar. ¿Y sabes lo que hace Dios? La ira de Dios por causa de la queja que no era realmente una queja, ¿cómo decirlo?, justificada, no era una queja justificada. Dice que comienza a arder, viene fuego sobre un extremo del campamento, y el pueblo, como ha murmurado, va rápidamente donde Moisés, y Moisés clama a Dios y ese fuego se extingue. Pero luego dice la palabra que los extranjeros que se habían unido al pueblo de Israel tuvieron un vivo deseo, es decir, de repente tuvieron un hambre voraz, entraron como en una codicia, como en una ansiedad por carne. Cuando habla la Escritura de los extranjeros, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto,
hubieron otros hombres y mujeres que, viendo cómo Dios estaba ayudando al pueblo de Israel, salieron también con el pueblo de Israel. Pero ni su Dios era Jehová, ni ellos realmente tenían temor de Dios. ¿Qué hicieron? Que trajeron estorbo al pueblo de Israel. Pero eso hace alusión a aquellos cristianos que tampoco siguen a una fe verdadera y que rápidamente, en cuanto ven dificultades, entran en una queja. En vez de conocer a Dios y saber que Dios trae respuesta y que lo que tienen que hacer es clamarle a Él y buscarle a Él, porque Dios muchas veces permite las pruebas, y de esto ya hablamos la semana pasada. Dios permite las pruebas para ver lo que hay en el corazón del hombre. Pero aquella parte del pueblo que estaban con los israelitas, pero Jehová no era su Dios y realmente no había temor de Dios en su corazón, entró una ansia vehemente, incontrolable. ¿Quién nos diera a comer carne? Y empezaron a quejarse. En Egipto tenía esto y en Egipto tenía esto otro, y a recordar el pasado en vez de clamar a Dios. ¿Y qué sucede? Que Moisés entra en pánico y el pueblo se queja a él y él comienza a quejarse a Dios. ¿Pero por qué me has dado esta responsabilidad? ¿Acaso les he engendrado yo? ¿Soy yo el padre y la madre de todos ellos? Señor, mátame, o sea, no quiero la vida. Has depositado un peso sobre mí que no hay quien lo cargue. Te estoy simplificando el corazón de Moisés. Moisés era ya tanta carga la que tenía con todos los hombres y las mujeres del pueblo, que decía: Señor, y la queja se contagia, la queja se contagia. He aquí la respuesta de Dios. Coge a 70 varones. Primeramente la respuesta es para Moisés y le va a decir: coge 70 varones de entre el pueblo, que sean ancianos, pero mira bien que sean ancianos. Cuando habla de ancianos no está hablando de edad, sino de sabiduría, gente de virtud, gente de sabiduría. Y he aquí, yo tomaré del espíritu que he puesto en ti y lo pondré en estos 70 varones para que te ayuden en el liderazgo con el pueblo. Y dice la Escritura que reúne a 70 varones, los llena del Espíritu Santo, viene sobre ellos el Espíritu Santo. Recuerda que solamente a través de Jesucristo el Espíritu Santo mora dentro del creyente, pero antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo caía sobre, y dice que son 70 varones que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a profetizar y a dirigir al pueblo y a ayudar a Moisés. Dios trae respuesta a Moisés. Amén. Como Dios trae respuesta a tu vida. Sientes a lo mejor ese peso, esa responsabilidad familiar, esa responsabilidad sobre tu vida, tu casa, tu economía. Deposita en Dios tus fuerzas y busca que sea Dios y su Espíritu Santo guiando tu vida hacia las decisiones más sabias. No entremos en queja, en resentimiento, en tirar por la calle del medio. No. Ciérrate en tu cuarto y comienza a buscar a Dios, porque no hay cosa que Dios no pueda solucionar en tu vida. Amén. Ahora bien, con el pueblo de Israel viene otro trato. Dice así en Números 11, 18. 11:18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Espérate, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Iglesia, ¿podemos colmar la paciencia de Dios? A mí me encanta leer la palabra, porque quien diga que no es actual,
no tiene nombre, porque cuando yo leo esta expresión, mira, no vas a tener ni un día, ni 5, ni 10, ni 20, te va a salir por las narices la carne. ¿Por qué? Porque habéis obrado con resentimiento, con falta de reconocimiento a Dios, porque ha entrado codicia en vuestro corazón. Lo quiero y lo quiero ya. Un ansia vehemente y no esperar en la palabra de Dios y no esperar en el Señor. Y no habéis estimado a Dios ni le habéis reconocido. Así que no os preocupéis, os voy a dar carne, pero os va a salir por las narices. Y Moisés dice, Señor, hay 600.000 varones, 600.000 varones, así que imagínate con sus mujeres y los niños. Y dice Moisés, no hay ni ovejas, ni bueyes suficientes, ni peces en todo el mar para alimentar a toda esta gente que hay aquí. Y Dios le responde. Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Mira, iglesia, cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace. Ni se le olvida, ni se retrasa, ni... No. Si Dios dice que va a hacer algo, lo hace con tu vida y con mi vida. Ahora verás si se cumple o no la mano de Dios. En mi lógica y en la lógica de Moisés, él decía 600.000 varones, más las mujeres, más los niños. Aquí no hay ni ovejas, ni cabras, ni bueyes suficiente para alimentar a toda esta manada, y encima que tiene codicia en su corazón y que está como desesperados. Y dice la Escritura que Dios manda codornices en el mar y que a ambos lados del campamento israelita Dios hace descender codornices a 1 metro de altura para que las puedan capturar. Estuvieron ese día, mañana y noche, más el día siguiente, 48 horas recogiendo codornices. Dice la Escritura que el que menos recogió 10 montones. Pero no estaba ni la carne entre sus dientes cuando Dios trajo su ira, y dice que mató a una gran parte del campamento. Vais a tener lo que queráis, pero también el juicio de Dios vino sobre un pueblo que no sabía ni agradecerle a Dios, ni reconocer lo que Dios había hecho en su vida. Iglesia, es sumamente importante que tú y yo seamos agradecidos, porque la queja y el resentimiento vienen cuando no somos capaces de ver lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Que quizás hay cosas que todavía no se han cumplido, que todavía no las vemos, pero no hay razón para entrar en una queja y resentimiento con Dios. Verdaderamente tenemos que reconocer y agradecer a Dios, aun cuando bendices la mesa. Yo me paraba a pensar en la oración que siempre hace mi padre cuando le decimos, papá, bendice los alimentos. Y él dice 3 veces gracias en 3 frases o 4. Y una vez le dijimos, papá, ¿te has dado cuenta que solamente repites gracias 3 veces? Y él no dice nada, pero sigue bendiciendo de la misma manera. Y preparando en esta mañana, profundizando en este texto, digo, Señor, no te damos las gracias suficientes, porque el agradecer, la acción de gracias es fundamental. En una vida, en una casa, en una familia, cuando os juntáis para darle gracias a Dios, siempre estamos pensando en lo que no tenemos y no nos damos cuenta que tenemos que agradecerle mucho más a Dios. ¿Sabes cómo se llamó aquel lugar? Se llamó, el nombre es hebreo, Kibrot Hatava, 11:34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Hatava significa tumba de los codiciosos. La gente que codicia, que tiene ansia y no sabe reconocer y esperar en Dios y agradecerle a Dios por todo lo que Él ya nos da. Amén. Y quería en esta tarde traer esta enseñanza, porque Dios enseña
a Moisés, que era el líder, y Dios le muestra, no te preocupes, yo tengo todo preparado. Yo te voy a dar personas, pero él es como un efecto dominó. El pueblo se queja a él se queja a Dios, y al final es toda una actitud que se contagia y se generaliza de resentimiento y de dolor hacia Dios y hacia las circunstancias. Pero si Dios les estaba encaminando hacia la tierra prometida, si lo que Dios estaba haciendo era forjando su corazón, su mente y sus vidas para que cuando recibieran la tierra prometida estuvieran preparados para recibir la bendición, pero quiere apartar del corazón el egoísmo, quiere apartar del corazón la crítica, la murmuración. Dios quiere que quitemos de nuestro corazón la codicia, la queja, que son un montón de cosas que estorban en nuestras vidas. Eso de lo quiero y lo quiero ya, espérate, porque Dios va a traer enseñanza a nuestra vida. Espera y confía en Dios. Y como dice el apóstol Pablo, y es Dios hablándonos, sed agradecidos. Manteneos en un vínculo de amor, en perdón, en soportando los unos a los otros, en paciencia unos con otros, dice, y levantando si alguno está débil, tirando de las orejas si a alguno veis ocioso, que está pasándole los días y no se está ocupando en nada. Y al final la gente que se para, al final tiene malos pensamientos y tiramos por otro lado. No. Manteneos en amor, en unidad y siempre en acción de gracias. Y toda petición que tengamos siempre sea delante de Dios, sin murmuraciones, sin contiendas, buscando a Dios y que sea Él quien nos una a todos y quien dé a cada uno sus bendiciones. Amén. Vamos a ponernos en pie.